a cargo del eh, doctor Carlos Brenes Peralta, que forma parte del grupo de cognición social del Instituto de Investigaciones Psicológicas. Carlos nos va a presentar en torno a un proyecto que se llama Datificación, Algoritmos y Sociedad. Eh, Carlos obtuvo su licenciatura en Psicología en la Universidad de Costa Rica, su máster en Investigación Social con énfasis en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Libre de Ámsterdam y su doctorado en Comunicación Política en la Universidad de Ámsterdam, Países Bajos. Además, fue docente en Comunicación en dicha universidad, calificado como el Departamento de Comunicación número 1 del mundo en 2018 y 2019, según el QS University Rankings por disciplinas. También fue investigador postdoctorante en opinión pública en el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Actualmente es investigador del Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad de Costa Rica. Sus áreas de interés son la psicología social y los usos y efectos de las TICs, la exposición y procesamiento selectivo de noticias políticas y su relación con la polarización, la opinión política, la exposición, recepción y efectos de la desinformación y noticias falsas. Bueno, Juan Carlos, Buenas bienvenido. tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Daniel, muchas gracias. Bueno, ya puedo, ¿ya me ven en el video? Sí, ahora sí. Ok, Adelante, Carlos, tenés alrededor de 25 minutos para ok. que te Bueno, escuchamos. primero que todo, muchas gracias a la Escuela de Psicología y al Instituto de Investigaciones Psicológicas por esta invitación. Es un honor estar aquí. Un saludo a todos los que nos acompañan, ¿verdad? Desde el Zoom y también que nos acompañan desde Facebook. Voy a compartir mi presentación. Por favor, me dicen si ahí está. Sí, se ve. Ok, yo lo que les quiero compartir hoy es un poco de una línea de investigación sobre el tema de la exposición, evaluación y difusión de noticias falsas vía WhatsApp. Esta línea de investigación inició como en el 2019 bajo el proyecto Sombrilla de datificación, algoritmos y sociedad del SICOM. Pero sobre todo esta es una línea de investigación de trabajo interdisciplinario, porque el tema de la desinformación es una problemática que debe abordarse desde esa perspectiva. Entonces, hemos hecho varios estudios, voy a compartirles un par de ellos, ya que por el tiempo quiero poder entrar más como en detalle y contarles cómo el surgimiento de los diferentes estudios ha sido. No es que inicialmente planeamos esta línea, sino que hicimos un estudio y a partir de los hallazgos, esos surgen preguntas de investigación que tienen relevancia científica y social. Y entonces ahí dijimos, bueno, el siguiente paso lógico es estudiar lo que sigue, ¿verdad? Primero quiero hacer una aclaración de conceptos. El término misinformation, yo he intentado buscar la traducción en español y no la encuentro. Y quiero hacer esa aclaración de conceptos porque es muy común a nivel mundial, ¿verdad? No solo en el ámbito público, pero también en el ámbito científico, usar los términos misinformation y desinformación como términos equiparables cuando claramente no lo son, ¿verdad? Los dos son problemáticas, pero son problemáticas que tienen diferencias y que es importante tener una comprensión conceptual, ¿verdad? De lo que es el problema para, bueno, después abordar todas las problemáticas que vienen con esto, ¿verdad? Entonces, bueno, el misinformation, ¿verdad? Es algo que ustedes van a ver que mira, así, esto ya lo conozco mucho, ¿verdad? Es información incorrecta, sesgada o imprecisa que se comunica sin una intencionalidad de engañar. Esto lo hemos visto muchos, ¿verdad? Esto tiene décadas, ¿verdad? De que
de que lo criticamos, ¿verdad? Cuando desconfiamos de los medios de comunicación, ¿verdad? De ciertas líneas editoriales, como tratan ciertos temas, ¿verdad? Entonces, y también esto se ha hecho más importante, ¿verdad? Porque con el surgimiento de las redes sociales, los medios de comunicación dejaron de ser los llamados gatekeepers, ¿verdad? Y de repente cualquier persona, ¿verdad? Desde personas, figuras públicas, pero también cualquier ciudadano privado, tiene la oportunidad de producir información y difundir información a las masas, ¿verdad? Y también eso lo vemos, también es muy común también cuando se da, cuando la gente conversa sobre diferentes temas, ya sea en las redes sociales o en persona, ¿verdad? Pero aquí la gran distinción entre desinformación y el misinformation es que, ok, puede haber ciertas intencionalidades, ¿verdad? Por presentar información y la manera en que convenga el discurso que yo quiero hacer, ¿verdad? O hacia quien yo quiero persuadir, pero no hay una intención volitiva por engañar. La desinformación, en casos, si es información falsa, que es manipulada, fabricada o inventada, y el que la hace tiene una intencionalidad de engañar, ¿verdad? Entonces, eso es claramente esa gran diferencia. Ejemplos de desinformación que pueden serlo o no, ¿verdad? Son la propaganda, ¿verdad? Los rumores, teorías de conspiración, ¿verdad? Que ahí uno puede debatir, ¿es desinformación o no? Si la persona que produce o sea, que difunde esa teoría de conspiración cree que es la verdad, no. Y otro ejemplo son las noticias falsas. Otra forma de ver esta diferencia, ¿verdad? Es con esta aguja, ¿verdad? Si empezamos desde el lado de la izquierda, ¿verdad? La sátira política fue en el 2005 considerada la primera expresión de noticia falsa, porque decía que eso engañaba a la gente. Ya no se considera así porque la gente sabe que la sátira es sátira, pero luego se muestran diferentes ejemplos de qué podría ser ese misinformation, ¿verdad? Que todos nos cuestionamos a veces cuando leemos en la prensa o cuando alguien postea o comparte algo. Entonces, una puede ser, por ejemplo, que es muy común, que es que el encabezado de un reportaje diga algo, ¿verdad? Y el contenido sea otra cosa. O sea, no sea consistente con lo que dice el encabezado, ¿verdad? Otra es el encuadre de un tema o el encuadre de una situación o de hechos, lo que se llama framing, ¿verdad? Que puede sesgar las interpretaciones. Digamos, un ejemplo de eso, clásico ejemplo, es el ejemplo de los inmigrantes, ¿verdad? Que se pueden encuadrar desde el punto de vista como víctimas, ¿verdad? Y el otro encuadre es el que son invasores, ¿verdad? Ese puede ser un ejemplo. Otro ejemplo sería el del contexto falso. Entonces, hay información que es veraz, pero el contexto que se presenta alrededor no es completamente verdadero. Y ya entramos en el terreno de la desinformación, ¿verdad? Cuando ya hay contenido impostor. O sea, cuando, por ejemplo, las fuentes que se citan para respaldar argumentos son falsas o cuando un contenido es manipulado con intención de engañar y la mayor expresión es cuando se inventa una mentira, ¿verdad? Entonces, aclarar esos conceptos. Ahora, para entrar en las noticias falsas, ¿verdad? Desde el 2016 se ha empezado un boom, se ha empezado a hablar mucho más en el espacio público de las fake news y se ha disparado la investigación de esto. Las noticias falsas son el síntoma más visible de la desinformación, pero al ser parte de la desinformación viene mucho más allá, viene de miles de años atrás, ¿verdad? Entonces, a veces tendemos a pensar en que las noticias falsas son absolutas en el sentido de que son completamente falsas, mientras que la veraz es completamente veraz. Mientras que ese no es el caso. Y las noticias falsas tienen tres características que las definen, ¿verdad? Han habido más de 15 conceptualizaciones, pero recientemente hay autores que hicieron una buena síntesis.
La primera característica es que tienen un bajo nivel de facticidad, o sea, pueden tener contenidos veraces como el contexto, porque las noticias falsas siempre se basan en un evento real que está pasando. Por ejemplo, el COVID, ¿verdad? Por ejemplo, o el presidente fue a Limón, ¿verdad? Pero tienen su mayoría de contenido es falso. Una segunda característica es que están escritas y su formato es pseudo periodístico, o sea, buscan imitar las noticias periodísticas en su formato textual, audiovisual. Entonces, eso las hace más creíbles, ¿verdad? Y se ven más reales y cuesta distinguirlas, ¿verdad? De las noticias reales de las falsas. Y la tercera es que, y esto viene de nuevo de esta característica definitoria de lo que es desinformación, es que las noticias falsas están diseñadas con el fin de engañar, ya sea en el ámbito político, ¿verdad? Electoral, eso ya lo hemos visto, financiero, en la salud, con el COVID, ¿verdad? Eso está muy claro. O también para provocar shock, ¿verdad? Quiere provocar shock. Entonces, de esta manera, nosotros planteamos que la diferencia entre una noticia falsa y una verdad es en cuanto a este grado cambiante de veracidad y la intencionalidad de engañar a otros o no. Ahora, esta es la definición de noticias falsas como género. Hay otra definición, ¿verdad? Que el mejor expositor de ella es Donald Trump, ¿verdad? Que es la etiqueta de las noticias falsas, que es básicamente la instrumentalización política del término para delegitimizar medios de comunicación. Entonces, por ejemplo, cuando ideológicamente hay medios de comunicación o noticias, ¿verdad? Que son disonantes, ¿verdad? O son contraactitudinales con lo que yo creo, entonces yo digo, ok, eso es fake news, ¿verdad? Entonces es una forma de deslegitimizar, ¿verdad? Entonces, ahora primero les quiero contar brevemente de este primer estudio que fue como con el que nos mandamos en esta línea investigativa. En ese momento buscamos hacer una sinergia interdisciplinaria, ¿verdad? Entre lo que se estaba haciendo en psicología, lo que estaba haciendo en comunicación, lo que estabas haciendo y es de ciencias políticas, específicamente comunicación política. El proyecto de datificación del doctor Ignacio Siles llevaban años utilizando ciencia de datos para estudiar cuáles son los medios de comunicación en Facebook que la gente más sigue, clasificar cuáles son los tipos de temas que la gente más sigue, y cuando la gente comenta, ¿verdad? Y digamos que habla y interactúa sobre esos temas, de qué es lo que hablan. Entonces nosotros nos interesamos por, ok, vamos a tomar esos datos y de ahí vamos a hacer una encuesta con una muestra representativa para conocer las opiniones de los costarricenses, ¿verdad?, sobre estos mismos temas. Y aquí van surgiendo diferentes elementos que les voy a mencionar que nos orientan, ¿verdad?, en nuestro siguiente estudio. Un primer pues hallazgo muy importante, aquí están en este gráfico los medios de comunicación que el proyecto de ciencia de datos del SICOM dijo, estos son los más consumidos en redes sociales. Y encontramos que WhatsApp, las personas reportaron que lo consumen con igual frecuencia que el medio más consumido en las redes. Entonces, esto nos hizo pensar, ok, WhatsApp claramente es una plataforma de comunicación, sabemos que la gente habla pues de todo, pero dijimos, bueno, pero la gente también lo utiliza para informarse sobre asuntos públicos de diferentes índoles, y ahí los resultados fueron consistentes sobre temas de política, economía, sociedad, cultura, deportes, entretenimiento. Entonces aquí dijimos, ok, WhatsApp es una plataforma, mucho de la investigación se ha centrado en las redes, aquí hay que prestarle atención a WhatsApp. Y luego quisimos ver qué tanto la gente confía en la veracidad de informaciones que recibe por diferentes plataformas. Y en general, digamos que podemos hacer una interpretación vaso medio lleno, medio vacío, pero lo más importante es que la gente no confía muchísimo, ¿verdad?, en la información que recibe ni en los medios de comunicación, pero tampoco
de personas conocidas o con quienes tienes vínculos, ¿verdad? Que les comparten por WhatsApp, redes sociales, ¿verdad? Entonces, aquí hay un tema de que, ok, entonces la gente no confía completamente en la veracidad de lo que recibe por diferentes lugares. Y después, aquí encontramos algo interesante. La gente tiene la percepción de que en los medios de comunicación, ¿verdad? Ellos están expuestos, bueno, interpretaciones de esto, porque esto puede ser, hay múltiples explicaciones. Lo interesante es que la gente también dice, ¿verdad?, que están expuestas a noticias falsas en WhatsApp. Entonces, no solo se informan, pero según ellos también se están desinformando, ¿verdad? Y aquí es un gran dato muy interesante porque hubo un 20% de nuestra muestra que nos dijo que ha compartido noticias falsas que sabía que eran falsas por WhatsApp, ¿verdad? Entonces, aquí esto nos hizo llevar preguntas como, ok, qué importante es que las personas cómo evalúan, cómo toman decisiones, cómo se dan cuenta de lo que es falso o no, ¿verdad? Las decisiones que toman sobre difundir falsedades por WhatsApp. Entonces, esto fue lo que nos inspiró el siguiente estudio. Y aquí nosotros preguntamos sobre diferentes soluciones para combatir las noticias falsas. Y la solución que recibió, ¿verdad? Aquí más o menos decimales, ¿verdad? Pero que nuestra muestra nos dijo que las personas tienen que aprender a identificar las noticias falsas y no compartirlas. Entonces, eso refuerza mucho estos argumentos de que naturalmente la lucha contra la desinformación viene desde muchos lados, pero que los mismos costarricenses están diciendo que ellos juegan un papel crucial en la lucha contra la desinformación, porque ellos tienen que poder identificar, distinguir lo falso de lo veraz y no difundir lo que es falso. A partir de esto, realizamos un experimento, ¿verdad? Donde queríamos comparar, bueno, ¿qué pasa cuando les pedimos a las personas que hagan una evaluación, ¿verdad?, propia de diferentes fake news sobre el COVID, ¿verdad? Y qué tanto esas evaluaciones se asemejan, ¿verdad?, a lo que un fact-checking o verificador de datos dijo sobre esos mismos contenidos. Y queríamos ver cómo si esta evaluación individual y el fact-checking contribuyen a que las personas estén menos dispuestas a compartir noticias falsas en este contexto sobre del COVID sobre WhatsApp. El tema del COVID-19 es muy importante, ya lo dijo desde el 2020, creo que fue en marzo, las Naciones Unidas, ¿verdad? Que junto con la pandemia del COVID estamos con una infodemia de desinformación sobre el COVID. Ha habido en este año y pico que hemos estado en pandemia, ha habido constantemente desinformación acerca del COVID, primero sobre el origen del virus, luego sobre diferentes pseudomedicinas ¿verdad? Para tratar el COVID, que cómo se transmite, y actualmente, ¿verdad? Sabemos que a nivel mundial hay un problema, ¿verdad? De que la desinformación sobre las vacunas contra el COVID tienen una cierta incidencia en ciertas personas y que los hace más reactantes a vacunarse. Y por ejemplo, el proyecto No Coma Cuento de la Nación, solo desde marzo del 2020 como hasta enero, verificó más de 200 contenidos desinformativos sobre el COVID. Entonces, es un tema que siempre ha estado ahí y por ende nos quisimos centrar en él. En este caso, fue una muestra, ¿verdad? Que hicimos una muestra de conveniencia, o sea, gente voluntaria, ¿verdad? Gente que usa Facebook, pero entre estas personas nos aseguramos que todos ellos usaran WhatsApp todos los días.
Entonces fue una muestra de 819 costarricenses mayores de edad. El diseño experimental, bueno, primero las personas participantes, ¿verdad? Dieron clic en la invitación y ahí leyeron un consentimiento informado del estudio, aceptaron participar en el estudio y el estudio empezó con un cuestionario, ¿verdad? Que hacía mediciones sobre sus características sociodemográficas y otros temas sobre qué tanto estaba preocupado sobre el COVID, temas, preguntas sobre qué tan religiosos son, preguntas sobre ingreso subjetivo, que es qué tanto me alcanza a mí el ingreso que yo recibo cada mes. Y después de eso, hicimos una asignación al azar a 3 grupos, ¿verdad? 2 grupos experimentales, uno que es la evaluación individual de fake news, otro que es el que fue expuesto al fact-checking, que hizo doble check de esos mismos contenidos, y otro que es el grupo control. Y ahora voy a entrar en eso. Y después, al final, al concluir, ¿verdad? Se les dio una explicación sobre el estudio, se les dijo qué noticias eran falsas y por qué, ¿verdad? Y se les dio toda toda la información que ellos quisieran. Entonces, en este primer grupo asignado experimental, el grupo de evaluación, aquí apelamos un poco a la teoría del razonamiento motivado, ¿verdad? Que propone que las motivaciones influyen en cómo las personas seleccionan y procesan información porque buscan alcanzar ciertas metas, ¿verdad? Lo que es muy, muy conocido en razonamiento motivado es que la gente procesa información con el fin de reforzar lo que ellos creen, ¿verdad? Entonces, ahí aplican diferentes sesgos cognitivos para llegar a esa meta. Pero hay otra motivación, que es la motivación de la precisión, que fue la que apelamos aquí un poco en este texto, que es que la meta de la persona es llegar a una conclusión correcta sobre la información que está, digamos, a mano. Entonces, es gente que busca tener pensamiento más de mente abierta, más objetivo y que intenta controlar, ¿verdad?, sus sesgos que puedan influenciar el procesamiento hacia esa meta de llegar a una conclusión correcta. Entonces, digamos, el texto priming que leyó este grupo fue: imagínese que usted recibe una noticia sobre el coronavirus vía WhatsApp. Es importante que usted pueda valorar si la noticia es cierta para asegurar que usted pueda estar bien informado. A continuación, usted va a leer varias noticias sobre el coronavirus y luego evaluará qué tan falsa o cierta es cada noticia. ¿Ok? Entonces, esto fue este grupo. El grupo de lo que es el fact-checking, ¿verdad? Ahora les explico cómo llegamos a la construcción de los estímulos, pero ellos lo que leyeron fue la siguiente instrucción. A continuación, usted va a leer una serie de noticias sobre el coronavirus. Luego, en cada una, le presentaremos una evaluación realizada por doble check sobre qué tan cierta es la noticia. El doble check es un proyecto nacional para evaluar si la información es cierta y el cual obtuvo el Premio Nacional POV, que es de periodismo por su labor. Y mientras tanto, el tercer grupo, el grupo control, ¿verdad? No hicimos ninguna intervención, digamos así, y solamente les dijimos a continuación, usted va a leer varias noticias sobre el coronavirus, ¿ok? Entonces, ahora, ok, ¿cuáles fueron nuestros materiales de estímulo, ¿verdad? ¿Qué fue lo que ellos leyeron? En esta fase trabajamos muy de cerca con doble check. Doble check identificó diferentes noticias falsas sobre el COVID, las verificó, ¿verdad? Y junto con ellos trabajamos en la parte de la validez ecológica, ¿verdad? En el sentido de que son contenidos falsos reales que estaban circulando
ecología desinformativa, pero también trabajamos mucho en la validez interna para que, en el sentido de que los diferentes textos fueran similares y solo difirieran, por ejemplo, en el grado de veracidad o no. Entonces, ahí junto con DoubleCheck, y también los diseñamos, ¿verdad? Para que parecieran como que fueron compartidos por WhatsApp. Con DoubleCheck diseñamos 12 noticias falsas y luego con un grupo de 3 juezas expertas, ellas llenaron un cuestionario para evaluar todos los estímulos y al final se le asignó un puntaje y elegimos los 5 estímulos que calificaron mejor en el cuestionario digamos, en las evaluaciones que hicieron las juezas expertas. Entonces, las personas de los 3 grupos, los que están en evaluación individual, los que están en el grupo fact-checking y los del grupo control, todos les dieron 5 noticias y leyeron las mismas 5, ¿verdad? El orden, ¿verdad? Fue hecho al azar, ¿verdad? Para controlar por efectos del orden, y teníamos 3 tipos de noticias. Uno, noticias completamente falsas, que son noticias que una escala en donde 1 es completamente falsa y 5 es completamente verdadera, tienen un valor de 1, ¿verdad? Carlos, disculpa. Sí. Te quedan 5 minutos. Ok, perdón. Y luego tenemos noticias parcialmente falsas y teníamos una noticia completamente veraz. Ok, ¿qué fue lo que estudiamos? Las personas que hicieron la evaluación individual de las noticias falsas, ¿qué tanto se acercaron o no a lo que decía el fact-checking de DoubleCheck? Entonces aquí encontramos que en caso de las noticias completamente falsas, vemos en este gráfico, ¿verdad? Las personas las vieron ligeramente menos falsas que lo que dijo DoubleCheck, pero conforme aumenta la veracidad de las noticias según DoubleCheck, ¿verdad? Las personas que las evaluaron pensaban que eran más falsas. Inclusive en la noticia completamente veraz, las personas pensaron que había cierta falsedad ahí, ¿verdad? Y luego estudiamos si estas diferencias estuvieron moderadas por características sociodemográficas, y aquí encontramos que en el caso de las noticias completamente falsas, las personas que residen en las costas las percibieron como más veraces que las que residen en las 4 provincias del Valle Central. Y también vimos que con la religiosidad aumentó una mayor creencia o aceptación de las noticias completamente falsas. Igual fue el caso de las noticias falsas con cierta veracidad, y cuanto a ingresos subjetivos vimos que las personas con ingreso menos subjetivo se creyeron más las noticias falsas con cierta veracidad. Ahora, la tercera pregunta, lo que queríamos estudiar, ok, estos 3 grupos, ¿verdad? ¿Cómo influye la evaluación, exposición al fact-checking o ninguna de los dos en la intención de compartir desinformación? Aquí encontramos, en el caso de las noticias completamente falsas, vemos que en comparación con el grupo control, la autoevaluación y el fact-checking contribuyen a disminuir la intención de compartir falsedades, ¿verdad? Y en el caso de las noticias completamente falsas, ahí vimos que la autoevaluación tuvo el mejor resultado. Pero algo interesante con la noticia completamente veraz es que el fact-checking contribuye a dar más confianza en la noticia veraz, ¿verdad? Porque al final uno quiere que la gente se informe, entonces uno quiere también que la gente comparta información veraz, y el fact-checking parece que ayuda a eso. Y en cuanto a moderación por edad, vimos, ¿verdad? Que las personas de mayor edad tienden a compartir más noticias falsas, pero si reciben el apoyo del fact-checking, las comparten menos, ¿ok? Entonces, bueno, conclusiones rápidamente.
Bueno, la WhatsApp es una TIC, como he dicho antes, pero también es una TIC para el consumo y difusión de información y desinformación. El fact-checking ayuda a mitigar la difusión de noticias falsas y también aumenta la confianza en las noticias verdaderas. Pero claro, todo esto va a depender de la demanda y la oferta del fact-checking en el país. En el caso de la ciudadanía, ¿verdad? Hay que resaltar, ¿verdad?, que es importante el desarrollo de competencias y habilidades, por ejemplo, el pensamiento reflexivo que ya encontramos en nuestro último estudio, que ayuda a mitigar la difusión de desinformación, habilidades digitales informacionales, habilidad de metacognición, ¿verdad? Básicamente conocer cómo pensamos, con el fin de que la gente pueda hacer evaluaciones críticas y efectivas para tomar la decisión de detectar desinformación y no compartirla. Pero para ayudarle a la ciudadanía a empoderarse en este sentido, ¿verdad?, hay que fomentar no solo esas competencias, sino una alfabetización informativa y digital, principalmente en estas personas que tienen una desigualdad socioeconómica y territorial, ¿verdad? Y lo último, para concluir rápidamente, es que el mensaje es claro que la desinformación va más allá de las noticias falsas y que mucho de lo que nos llega a nosotros no entra dentro de la definición de lo que es fake news, pero sigue siendo desinformación. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Tenemos algunas preguntas que surgen a partir de la exposición. Las preguntas las formula David Méndez y las voy a leer todas y las contestas al final. Dice, ¿el misinformation puede llegar a generarse a partir de un caso de desinformación? Me refiero a un caso en el que se engaña a una persona y ésta distribuye esa desinformación, pero no tiene la intención de engañar. Otra pregunta sería, ¿estos casos de desinformación se dan mayormente en formatos online o formatos de distribución de información más tradicionales como noticieros y periódicos? Y la última sería, si las noticias con desinformación vienen de fuentes confiables, ¿pueden estas volverse un efecto Mandela? Okay. Vamos en orden. Si me recordás la Sí, primera claro. pregunta, perdón. La primera era, ¿el misinformation puede llegar a generarse a partir de un caso de desinformación? Me refiero a un caso en el que se engaña a una persona y ésta distribuye esta desinformación, pero no tiene la intención de engañar. Sí, digamos, eh, eh, se podría dar el caso, que es muy común, que se puede dar el caso de alguien que produce desinformación y la comparte, y alguien que no la detecta como tal es engañado, ¿verdad? Eh, y la comparte a otros, entonces tal vez eso podría entrar dentro del misinformation, ¿verdad? Porque no tiene intención de engañar, pero claramente si volvemos al origen de la construcción del mensaje, entramos en el terreno de la desinformación. El problema de la desinformación es probar esa abolición por engañar, ¿verdad? Y eso es muy difícil porque, por ejemplo, si vemos en WhatsApp, es muy difícil rastrear el origen del mensaje. En las redes sociales, muchas veces son páginas que están y luego se van a otro lado, desaparecen, es difícil probar. Y siempre está el efecto del yo no fui, por ejemplo, cuando hay figuras públicas que han compartido esa información, que dicen, ah, mira, yo no sabía que era falso, me engañaron. Y también está el efecto de la tercera persona, de que hay gente que dice, otros lo hacen, yo no, a otros los engañan, a mí no. ¿Cuál era la segunda pregunta? La segunda es, ¿estos casos de desinformación se dan mayormente en formatos online o formatos de distribución de información más tradicionales como noticieros y periódicos? A ver, digamos, ahora es
como que lo que es online y lo que es no online, ya es difícil como separarlo, ya es difícil separar, ¿verdad? Desde lo que se llama el legacy media, ¿verdad? Que todos los medios de comunicación se fueron en línea y muchos medios de comunicación pasaron a ser solo en línea, ¿verdad? Por cuestiones financieras, de la evolución del mercado. Ahora, en el caso de Costa Rica, no sé, pero sí en el caso de los Estados Unidos, ¿verdad? Sí hay organizaciones que hacen verificación de medios de comunicación, porque ahora hay todo tipo de medios de comunicación, y ven que los califican como desinformativos cuando hay un patrón recurrente de publicar varias noticias que son falsas. Entonces, cuando hay ese patrón, uno dice, ok, aquí hay una intencionalidad de este medio por desinformar. Y la tercera pregunta, perdón. Y la tercera dice, si las noticias si las noticias con desinformación vienen de fuentes, entre comillas, confiables, pueden estas volverse un efecto Mandela. ¿Qué sería ¿A qué se refería con efecto Mandela? Perdón. No tengo idea. No sé yo quién hace la pregunta. No sé qué es un efecto Mandela. Sí, bueno, ese es uno de los problemas. Cuando la desinformación viene de personas con quienes uno confía, ya sea porque tienen una relación personal de algún tipo o de algún líder de opinión, ¿verdad? Del cual uno sigue y confía, ya sea por cuestiones ideológicas o lo que sea, es proclive y se ha encontrado, de hecho, hay estudios que dicen que en el caso del de Facebook, la desinformación se difunde más rápidamente que la información veraz, pero se difunde mucho más rápido cuando es alguna figura pública o un líder de opinión, ¿verdad? El que la agarra y la apoya y la comparte con otros. Entonces, claramente eso es, este segundo orden de la comunicación importa mucho. Ok. Gracias, Carlos. Andrés, no sé Gracias. si dice, bueno, aquí el efecto Mandela es un término acuñado por la bloguera y pseudocientífica Fiona Broome y viene a señalar a esos falsos recuerdos que, sin embargo, todo un grupo de la sociedad comparte. El cerebro por algún motivo nos juega una mala pasada y recordamos aquello que nunca sucedió. Acá, perdón, Daniel, también David Méndez, que había hecho la pregunta, también nos aclara un poco el efecto Mandela. Dice un grupo de personas que creen que algo es cierto, se vuelve tan normal verlo que se vuelve cierto. Sí, sí, digamos, perdón si puedo hablar o espero. Sí, sí, adelante. Gracias. Uh-huh. Sí, de hecho, hay estudios que dicen que la repetición, que estar expuesto repetidamente a mentiras, la gente se las cree. Inclusive que después, cuando uno los expone a correcciones y les dice, esto es falso, la verdad es esa, ¿verdad? Puede que haya un efecto correctivo que luego desaparece y vuelven a la línea base de la mentira. Pero para esto habría que considerar toda una serie de variables desde la psicología social y otras. De acuerdo. Andrés, ¿tenemos alguna otra pregunta, comentario? No, Por ahora estoy no los acá veo. verificando, no, Uh-huh. estoy verificando acá en las redes sociales y no tendríamos más preguntas ni comentarios. Ok. Entonces, muchas gracias, Carlos, por la presentación. Muchísimas gracias por la invitación. Pues